¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia no es solo una colección de libros antiguos, sino una historia cuidadosamente conectada por un solo secreto? Un hilo invisible que atraviesa Génesis, los profetas, los salmos y los evangelios. Un patrón que ha sido estudiado por teólogos, historiadores y lingüistas durante siglos. Y que, cuando se ve completo, cambia por completo la forma en que entendemos la Biblia. No hablamos de símbolos inventados ni teorías modernas sacadas de Internet. Hablamos de hechos documentados. Estructuras literarias reales. Profecías fechadas históricamente. Textos en hebreo y griego que encajan como piezas de un rompecabezas imposible. Un diseño tan preciso que muchos eruditos lo llaman la arquitectura oculta de la Biblia. Hoy no vamos a analizar un solo libro. Hoy vamos a mirar toda la Biblia como una sola historia. Desde la primera frase escrita hace más de 3000 años, hasta el último verso que cierra el Apocalipsis. Y cuando lleguemos al final, entenderás por qué tantos investigadores, creyentes y no creyentes, admiten algo inquietante. Este libro no parece haber sido escrito al azar. Quédate hasta el final. Porque el secreto que conecta toda la Biblia no solo une sus páginas, también explica por qué este libro sigue siendo el más influyente, el más debatido y el más desconcertante de toda la historia humana. El comienzo que ya conocía el final. La Biblia comienza con una frase que casi todos conocen. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero lo que muy pocos saben es que, en el idioma original hebreo, esa frase no es solo una introducción. Es una declaración de intención. El hebreo bíblico no funciona como el español. Cada palabra tiene significado, número y patrón. La primera frase de la Biblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, contiene exactamente 7 palabras y 28 letras. 7, el número bíblico de la plenitud y la totalidad. Pero eso es solo el principio. Los eruditos descubrieron que los nombres clave, los eventos y las promesas, aparecen organizados en patrones matemáticos y literarios que se repiten una y otra vez, a lo largo de libros escritos por más de 40 autores, en distintos continentes, durante más de 1500 años. Y aquí surge la primera gran pregunta. ¿Cómo puede un libro escrito en épocas tan distintas mantener una estructura interna tan coherente? La respuesta empieza a revelarse cuando observamos el primer conflicto de la Biblia. La caída del ser humano no es solo una historia moral. Es la ruptura de algo que debía ser restaurado. Y justo después de esa ruptura, aparece una frase casi ignorada. Una promesa escondida en medio del juicio. Una frase que muchos estudiosos llaman la semilla de todo el relato bíblico. Porque en una sola línea, escrita en Génesis, ya se anuncia el final de la historia. Y esa línea nos llevará a un patrón que se repetirá una y otra vez. Sacrificio, sustitución y redención. Veremos la primera profecía oculta. Una frase tan antigua que muchos la pasan por alto, pero que conecta directamente con el corazón de toda la Biblia. La promesa escondida en el juicio. Después de la caída, Dios no habla primero al ser humano. Habla a la serpiente. Y es ahí, en medio del juicio, donde aparece una frase breve, extraña y peligrosa de ignorar. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3 y 15. A simple vista parece una maldición más, pero los estudiosos la llaman el protoevangelio. La primera promesa del evangelio. Porque aquí ocurre algo que rompe todas las reglas del mundo antiguo. En la Biblia, la descendencia siempre se atribuye al hombre. Pero este texto habla de la descendencia de la mujer. Un detalle gramatical mínimo, pero teológicamente explosivo. Desde este momento, la Biblia introduce una idea central. El mal no será destruido de inmediato. Será derrotado a través de un conflicto. Mediante un herido victorioso. Un golpe en el talón, dolor, sufrimiento. Pero una herida en la cabeza, derrota final. Y a partir de aquí, toda la Biblia empieza a hacer lo mismo.
Repetir el patrón. Un inocente sufre. Otro es salvado. La sangre cubre la culpa. La vida se restaura. Abel muere. Caín vive. Isaac debería morir, pero otro ocupa su lugar. El Cordero muere. Israel es liberado. No son historias aisladas. Son ecos del mismo diseño. La Biblia no avanza en línea recta. Avanza en capas. Cada generación vuelve a contar la misma historia, pero con más claridad. Y con más tensión. Y aquí ocurre algo inquietante. Porque este patrón no se limita a narraciones religiosas. Aparece en leyes, rituales y fiestas nacionales. Con fechas exactas. Con instrucciones precisas. Con símbolos que no podían modificarse. Como si alguien estuviera protegiendo el mensaje. Asegurándose de que no se perdiera. Entraremos en uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia. Una escena donde un padre camina con su hijo hacia una montaña. Y cada detalle parece apuntar a algo que aún no ha ocurrido. El hijo, la montaña y el silencio. Génesis 22. Dios le pide a Abraham algo que ninguna cultura puede justificar. Sacrificar a su hijo. No a cualquier hijo. Al único. Al prometido. Al que debía heredar el futuro. Isaac. El texto es incómodo a propósito. No suaviza la escena. No da explicaciones rápidas. Padre e hijo caminan juntos durante 3 días. 3 días sabiendo lo que va a ocurrir. Isaac carga la leña sobre sus hombros. Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Y entonces Isaac hace la pregunta que atraviesa toda la Biblia. Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham responde con una frase que, históricamente, nadie entendió completamente en ese momento. Dios proveerá el cordero. En la cima del monte, Isaac es atado. No lucha. No huye. Confía. Y cuando el cuchillo se alza, una voz detiene la escena. El sacrificio no se consuma. Pero la lógica del patrón sí. Un carnero aparece atrapado por los cuernos. Y muere en lugar del hijo. Sustitución. Vida por vida. Y Abraham llama a ese lugar con un nombre extraño. El Señor proveerá. Pero el texto añade algo inquietante. Hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto. No fue provisto. Será provisto. Como si este sacrificio no fuera el final, sino solo un ensayo. Siglos después, los arqueólogos y textos antiguos confirman algo sorprendente. La tradición judía sitúa ese monte en la misma región donde, mucho tiempo después, otro hijo cargaría madera sobre sus hombros. Y aquí la Biblia hace algo brillante. No explica. No conecta los puntos. Solo repite el patrón. Y deja que el lector atento lo vea. El patrón deja la esfera familiar. Y se convierte en un sistema nacional. Con fechas, rituales y sangre. Mucha sangre. La nación que ensayaba una profecía. Cuando Israel se convierte en una nación, el patrón no desaparece. Se institucionaliza. Dios no solo da mandamientos morales. Da rituales detallados, imposibles de improvisar. El más importante, la Pascua. Un cordero. Sin defecto. Sacrificado en una fecha exacta. Su sangre debía marcar las puertas. La sangre no era simbólica. Era visible. Era pública. Y el mensaje era claro. La muerte pasa de largo cuando hay un sustituto. Cada año, sin excepción, Israel repetía el mismo acto. Generación tras generación. Ensayando una liberación pasada. Pero también anunciando algo futuro. Luego viene el sistema sacrificial del templo. Día tras día. Corderos, toros, machos cabríos. Pero hay un día distinto a todos los demás. Yom Kippur. El día de la expiación. Un día al año. Un solo sacerdote. Un solo lugar.
2 machos cabríos. Uno moría. El otro cargaba simbólicamente los pecados del pueblo. Y era expulsado al desierto. Muerte y expulsión. Culpa cubierta y culpa removida. Y aquí está lo inquietante. El propio sistema declara su insuficiencia. Porque debía repetirse. Una y otra vez. La Biblia está enseñando algo sin decirlo directamente. Estos sacrificios no son el final. Son sombras. Señales de algo que todavía no llega. Los profetas comienzan a hablar. Y lo hacen de una figura misteriosa. Que no encaja con ningún rey. Ni con ningún sacerdote conocido. El personaje que nadie esperaba. Con el tiempo, Israel ya no es solo una nación ritual. Ahora es una nación en crisis. Reyes que fallan. Sacerdotes corruptos. Sacrificios que continúan. Pero que ya no parecen suficientes. Y entonces aparecen los profetas. No hablan como historiadores. Hablan como testigos de algo que todavía no ocurre. Isaías describe a alguien que no encaja en ninguna categoría conocida. Despreciado y rechazado entre los hombres. Varón de dolores. Herido por nuestras rebeliones. No es un rey victorioso. No es un líder militar. No es un sacerdote tradicional. Es un siervo. Uno que sufre. Pero no por sus propios errores. Como cordero fue llevado al matadero. La imagen no es nueva. Es deliberada. Cordero. Sangre. Sustitución. Pero ahora hay algo distinto. Este siervo no solo cubre culpa. La elimina. Y el profeta hace una afirmación imposible. Después de haber puesto su vida en expiación, verá la luz. Y prolongará sus días. Muere. Pero vive. Sufre. Pero vence. Los profetas posteriores añaden más piezas. Será traicionado. Será rechazado por su propio pueblo. No romperá el sistema por la fuerza. Cambiará el corazón, no solo la ley. Y aquí ocurre algo inquietante. Las fechas. Los lugares. Los símbolos. Todo empieza a alinearse. Con una precisión que incomoda incluso a los historiadores modernos. Porque el patrón ya no apunta a un ritual. Apunta a una persona. Entraremos en el momento en que la Biblia deja de hablar en sombras. Y el patrón, por primera vez, camina sobre la tierra. Ahí estaremos a un paso del final. Pero todavía no lo diremos en voz alta. El secreto revelado. Todo lo anterior, los sacrificios, las profecías, las fechas, las sombras, conduce a un solo momento. No a un libro. No a un ritual. A un acto. Durante la Pascua, mientras miles de corderos eran sacrificados en Jerusalén, uno solo muere fuera de la ciudad. No en un altar. En una cruz. Y ocurre algo que los textos registran con una frialdad inquietante. El velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo. No es poesía. Es teología pura. El lugar que representaba la separación entre Dios y el hombre queda abierto. El sistema que llevaba siglos repitiéndose se detiene. Porque el patrón ya no necesita repetirse. El sacrificio no es provisional. No es anual. No es simbólico. Es definitivo. Y aquí está el secreto que conecta toda la Biblia. No es un libro sobre leyes. No es un libro sobre moral. No es un libro sobre rituales. Es la historia de una sola idea, repetida de 1000 formas. La humanidad no puede salvarse a sí misma. Pero no fue abandonada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cuenta una misma historia. Un mundo roto. Una promesa. Un sustituto. Y una restauración. El final del Apocalipsis no habla de sacrificios. Habla de un cordero. Pero ahora está de pie. Lo que comenzó en un jardín termina en una ciudad restaurada.
Y el secreto no está escondido para ser ocultado. Está escondido para ser descubierto. No importa si crees o no. No importa desde dónde mires este libro. La pregunta que deja abierta esta historia es otra. Si toda la Biblia apunta a la restauración del ser humano, ¿qué haces tú con tu propia ruptura? Porque quizá el secreto que conecta toda la Biblia no es solo teológico. Tal vez es personal. Tal vez no se trata de leer la historia, sino de preguntarte si todavía estás esperando que alguien cargue con lo que tú no puedes.